Bienvenido a la lección 3 del módulo 3. En esta lección hablaremos sobre el proceso de tasación de inmuebles. Bien, poseer el valor de un inmueble sirve para poder venderlo más adelante. Saber cuánto te corresponde siendo un propietario, heredero o para obtener algún préstamo con garantía hipotecaria va a ser muy importante que puedas obtener el valor de la tasación de este inmueble que tú quieres ofrecer o que tienes un cliente que necesita vender su propiedad. Esta información te va a servir a ti como agente inmobiliario para que puedas guiarlo, asesorarlo y orientarlo en el proceso de su venta inmobiliaria. Saber el valor de la vivienda anima a tener confianza en lo que el cliente posee y se sentirá protegido ante una eventualidad, ya que podemos convertir el valor de esta propiedad en dinero líquido. Las tasaciones de propiedades comprenden las tasaciones de casas, de departamentos, de locales comerciales, de oficinas, de terrenos y de otros adicionales. ¿Pero qué son las tasaciones inmobiliarias? La tasación de inmuebles o predios urbanos y rurales son procedimientos donde el perito tasador o el especialista en tasaciones evalúa las características y cualidades de un bien raíz de una propiedad en una fecha determinada para fijar un valor justificado y razonable de acuerdo al reglamento y de acuerdo al mercado. A la tasación, al documento de tasación se le denomina un informe de valoración o un informe técnico de tasación. En realidad es una opinión fundamentada y autónoma sobre el valor del inmueble. La persona que realiza las tasaciones de inmuebles se llama tasador. De allí que si evalúa terrenos se llama tasador de terrenos, mientras que si hace la tasación para viviendas se le llama un tasador inmobiliario o tasador de casas o departamentos. Las tasaciones y las valuaciones certifican la viabilidad y la fiabilidad de los valores correspondientes a la tasación. La evaluación de inmuebles comprende el valor del terreno, las edificaciones, las obras complementarias y las instalaciones fijas o permanentes que pueda tener esta propiedad. Las obras complementarias son, por ejemplo, construcciones permanentes que están fuera de los límites del área techada, como pueden ser piscinas, terrazas, patios u otros, mientras que las instalaciones fijas y permanentes pueden ser, por ejemplo, tanques elevados, cisternas, entre otros. ¿Qué tipos o clases de tasación inmobiliaria existen? Primero, las tasaciones reglamentarias. En el Perú a esta tasación se la conoce también como tasación arancelaria porque utilizan los valores arancelarios de terrenos y los valores unitarios oficiales de las edificaciones aprobadas de acuerdo a la normatividad vigente. El objetivo de esta tasación es determinar sobre todo la base imponible para el pago de impuestos, por ejemplo, para el pago del impuesto predial. También, por otro lado, existen las tasaciones comerciales. Esta tasación de inmuebles utiliza los valores de libre mercado y aplica métodos directos e indirectos para sustentarlo. Por ejemplo, aplican el método del mercado, el costo directo y por otro lado también el costo de la renta. Los métodos de evaluación utilizados en un informe de tasación, por ejemplo, toda tasación está regida por el Reglamento Nacional de Tasaciones. En este sentido, existen varios métodos para tasar. Existe, por ejemplo, el primer método que vamos a ver es el método de mercado. Este método consiste en comparar los valores de predios con características parecidas a la que estamos ofreciendo y sobre todo en la zona donde se está ofreciendo. El parámetro de comparación es el valor de mercado de inmuebles vendidos recientemente en la misma zona donde nosotros queremos o hemos identificado una propiedad. También existe el método del costo directo, que se calcula
el costo, por ejemplo, de reproducción de los inmuebles como nuevos, o aduciendo este costo como la pérdida del valor producida por la depreciación acumulada y el deterioro físico. El valor del terreno se obtiene en base al estudio de mercado inmobiliario de la zona. También tenemos finalmente el método de la renta. Este método se aplica para una propiedad capaz de generar rentas, donde la capitalización se calcula al tipo de interés bancario. A estos ingresos por alquiler de un año se le restan los gastos generales. ¿Quiénes tienen la necesidad de tasar un inmueble? Todas las personas que desean comprar, vender una propiedad. Primero, es aconsejable que tengan el valor de la tasación del inmueble. Las entidades financieras, los seguros de viviendas, las empresas, los gobiernos locales y regionales e incluso el Poder Judicial. Ahora vamos a ver quiénes pueden realizar estas tasaciones inmobiliarias. Primero, los profesionales relacionados con las tasaciones inmobiliarias son regularmente de carreras como ingeniería o arquitectura en nuestro país. También puede ser un perito tasador, que es un profesional colegiado hábil inscrito en el Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento, con capacitaciones acreditadas y experiencia en tasaciones, compatibles con su carrera profesional y que puede efectuar las tasaciones de un bien inmueble. También pueden realizar esta actividad las empresas tasadoras constituidas como persona jurídica en el ámbito nacional y que tienen como parte de sus fines la realización o el desarrollo de tasaciones inmobiliarias. Y finalmente, puede desarrollar una tasación un agente inmobiliario que estudió tasación de terrenos o inmuebles y que puede dar valor a los predios. Sin embargo, este no puede emitir un informe de tasación, salvo, por supuesto, que sea un profesional afín vinculado a las carreras descritas y que tenga la especialización de tasación inmobiliaria. Por lo tanto, los agentes inmobiliarios tasan bienes raíces con un valor referencial, regularmente basado en el precio del mercado y que se utilizará para el proceso de venta, una idea del valor de venta de la propiedad y que este valor pueda ser realmente vendible en el mercado. En base a la visita técnica y a los documentos que hemos recabado, se puede deducir también el área del terreno, el número de pisos, el área de edificación, la distribución, el tipo de material y las características técnicas y el entorno y finalmente el estado de conservación de la propiedad. Bien, ¿para qué se realizan las tasaciones y por qué es importante? Para que cuando decidas vender o comprar un inmueble, una propiedad, recibas o pagues lo justo. Este es un conocimiento muy importante que tú como agente inmobiliario vas a tener que darle al propietario o al vendedor del inmueble o asesorarlo en este proceso. También en la administración pública se realizan las tasaciones para sustentar el valor comercial. Y la tasación se usa para determinar, como ya mencionamos, la base imponible del cálculo del impuesto predial y en otros casos, por ejemplo, para el cálculo de la expropiación. En el sistema financiero se realizan estas tasaciones para establecer las garantías de las operaciones crediticias, para solicitar un seguro de vivienda o un aval bancario. Una tasación hipotecaria es la valoración del inmueble para que sea objeto de una garantía para un préstamo hipotecario, de tal forma que el banco sabe el valor de la garantía del préstamo y el riesgo que asume. Regularmente en nuestro país el banco presta hasta el 80% del valor de la tasación de la vivienda o el terreno. Ahora vamos a hablar sobre los beneficios de una tasación. Tasar una propiedad conlleva a saber el valor real del inmueble en un tiempo y espacio determinado. Conocer el patrimonio para liquidar o garantizar una obligación de pago. Las tasaciones de propiedades sirven para garantizar la compra de una segunda propiedad y obtener un crédito hipotecario.
El valor de una tasación orienta para ponerle un precio adecuado a la hora de querer vender o comprar un inmueble. Otro beneficio de tener una tasación de inmueble es saber de antemano el dinero líquido que se puede obtener de él al momento de hacer la venta de una propiedad ante una contingencia. Ahora vamos a ver qué factores influyen en la valoración de un inmueble. Primero, la ubicación. Segundo, los servicios próximos del inmueble como áreas verdes, lugares de entretenimiento, instituciones educativas, instituciones médicas, supermercados. Tercero, el área, la distribución, el nivel o piso del inmueble, la tenencia o no de cochera, la calidad de los materiales de construcción, por ejemplo, los acabados, el valor de las obras complementarias y el valor de las instalaciones fijas y permanentes. Y finalmente, el estado de conservación y antigüedad del inmueble. ¿Qué pasos o procedimientos se deben seguir para realizar la tasación de una propiedad? Primero, tasar una casa o departamento obedece a dar valor al terreno y añadirle el valor de la construcción, mientras que la tasación de un terreno es valorar la tierra en una ubicación determinada en función al contexto y al mercado. Aquí vamos a darles algunos detalles de cómo tasar una casa, departamento o terreno simplemente. Primero, hacer un estudio de los valores de mercado de los bienes similares con el entorno del inmueble a tasar, ya que esta base de datos servirá para tasar la propiedad en función de la comparación de los otros inmuebles. Segundo, usar el reglamento de tasaciones vigentes y aplicar los métodos de evaluación según el método de coste, comparación o el método directo que ya hemos visto previamente. Tercero, el plano del inmueble sirve para obtener el metrado de las construcciones, mientras que los autovalúos nos permitirán la obtención del año de construcción. Cuarto, usar el cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones de acuerdo a las resoluciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicados regularmente en el Diario Oficial El Peruano. Quinto, en la depreciación de las edificaciones se utiliza nuevamente el cuadro del estado de depreciaciones del Reglamento Nacional de Tasaciones. Este cálculo considera dos variables, la antigüedad y el estado de conservación. Con el uso de los valores oficiales y vigentes se obtiene el valor comercial de las edificaciones y las obras complementarias. Aquí es importante que tomes en cuenta que el valor de las obras complementarias se puede obtener, por ejemplo, de información de la revista de costos publicado por Capeco, que es una institución que regularmente publica esta información en su portal web. 7. Por último, se redacta un informe de tasación donde se detallan los aspectos analizados, la justificación y el sustento de valor. Hasta aquí la lección número 3. Nos vemos en la siguiente lección.